En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Padre Santo, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por la familia, por este don maravilloso por donde pasa tu gracia, tu amor, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en este tiempo cuides, bendigas nuestras familias. Te pedimos, Señor, nos concedas tu Espíritu Santo, me concedas a mí para poder transmitir la riqueza de la Iglesia a todos los hermanos, para poder ¿Estás conectado? Conecta. Te lo pedimos con la oración que tu Hijo nos ha enseñado. Conecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, entonces bienvenidos a esta noche. Vamos a continuar con nuestro curso de formación de catequistas de novios. En este tiempo hemos hablado sobre el Génesis, los capítulos 1 y 2 y el capítulo 3 sobre el pecado original, que quiero retomar porque no hemos tocado del todo. Antes de comenzar, quisiera mostrarles dos libros como bibliografía que les puede ayudar. Uno es de Xavier Picasa, La familia en la Biblia, una historia pendiente, en ediciones Verbo Divino. La familia en la Biblia, una historia pendiente. Este libro es un poco extenso, de 574 páginas en formato grande, que va a hablar sobre la familia en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Otro libro de Carlos Granados, también de la misma editorial, El camino del hombre por la mujer, el matrimonio en el Antiguo Testamento, ¿no? También otro libro de Verbo Divino, esto es más pequeño, ¿no? De 188 páginas en el mismo tamaño de formato, ¿no? Entonces, estos dos libros, aparte de este libro, ¿no? Que es sobre las catequesis sobre el amor humano del Papa Juan Pablo II, que les he pasado en PDF, justamente, ¿no? En mis tiempos libres, hace tiempo lo había escaneado, y en PDF les he pasado con, bueno, la tapa tiene mi nombre porque es un libro mío que lo he escaneado. Así que pueden ir leyendo las catequesis sobre el amor humano, tiene una riqueza impresionante que la Iglesia va estudiando. El Papa Juan Pablo II ha fundado un instituto justamente para poder estudiar, ¿no? El matrimonio y la familia, que se llama el Pontificio Instituto Juan Pablo II. Bien, hermanos, entonces, dicho este material, que hay siempre material, ¿no? A mí particularmente siempre me ha gustado hacer una referencia bibliográfica que como catequistas necesitamos manejarlo, necesitamos tenerlo, porque un catequista no es que pone en Google a ver qué voy a decir esta noche y de ahí repito lo que dice Internet, ¿no? Sino que hay que ir preparando, ¿no? Y eso lleva tiempo, pero también para eso necesitamos una bibliografía básica que nos pueda orientar por la doctrina de la Iglesia. Bien, entonces, digo alguna cosa sobre el capítulo 3
del Génesis, en el capítulo 2 que hemos hablado, ¿no? Está en un esquema, les había dicho, de historia de la alianza, historia de la salvación, perdón, del, tanto en los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis. El capítulo 3, ¿no? El capítulo 2 terminaba hablando de la desnudez. Estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y el capítulo 3 de inmediato comienza hablando de la serpiente. La serpiente es el animal más astuto que Dios había creado. La serpiente, ¿no? Es figura del demonio y entra en diálogo con la mujer, ¿no? Que le dice a la mujer cómo les ha dicho Dios que no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer responde ante este diálogo que comienza el demonio diciendo que podemos comer del fruto de los árboles menos, ¿no? Menos del fruto del árbol que está en medio del jardín, que Dios nos ha dicho el día que coman morirán, ¿no? Y el demonio le dice que no será así, ¿no? No será así. Y se pone en contra de Dios, ¿no? Y pone en contra del hombre, ¿no? Es que Dios sabe muy bien. Ahí entra la tentación, entra una acusación. Por eso el libro del Apocalipsis, ¿no? Habla y dice que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche, ¿no? Ha sido quitado, ¿no? Ha sido vencido. Ese acusador de nuestros hermanos. Por tanto, ¿no? Aquí el que los acusaba día y noche. Aquí hace muy bien su trabajo el demonio de poner a Eva en contra de Dios. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal, ¿no? La mujer, como viese que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, ¿no? Queridos hermanos, como aquí siempre se ha visto como una psicología de la tentación, ¿no? En que el demonio siempre se acerca para poder engañar con una media verdad, y una vez que entra en diálogo con el hombre, el demonio siempre crece, ¿no? Y es capaz de poder engañar. El pecado original o pecado de los orígenes es un término que acuñó San Agustín por los años 396, peccatum originale en latín, para poder expresar la doctrina bíblica sobre el pecado de Adán y Eva. La expresión pecado original tiene un doble significado. Por una parte indica el pecado original originante, que es el pecado personal de Adán y Eva, y expresa también el pecado original originado, con el cual todos los hombres nacemos, a excepción de Jesús, ¿no? Por ser Dios, y de la Virgen María, por una previsión especial en orden a la maternidad divina, que llamamos la Inmaculada Concepción, ¿no? Ave María Purísima, sin el ave concepta, ¿no? Sin pecado original concebida. Por tanto, el pecado original, ¿no? Esta expresión indica esta presencia del pecado que Adán y Eva, como cabeza de la humanidad, han cometido, y que después de Adán y Eva se transmite el pecado. El pecado no estaba
cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no formaba parte de la naturaleza humana. El pecado entra por el mal uso de la libertad del hombre. Dios no creó el pecado, ¿no? Dios no creó el pecado. Por tanto, ¿no? Como poco a poco el pecado se va extendiendo, ¿no? Yo tengo una tesis sobre el pecado original, ¿no? Aparte de la gracia. Entonces es un tema bellísimo porque toca al hombre, el hombre originario que hablábamos con el Papa Juan Pablo II, el hombre originario, Adán y Eva, y el hombre histórico. Estas palabras de Juan Pablo II, el hombre originario, es decir, el hombre como sale de las manos de Dios en relación, en gracia, en amistad con Dios, a raíz del pecado, pues crea una ruptura que puede ser vista en primer lugar, una ruptura del hombre con Dios. A raíz del pecado se rompe esta relación que tenía Dios con el hombre. El hombre rompe y se manifiesta en esa desnudez física, pero también una desnudez espiritual de la gracia, ¿no? De la gracia que necesita, después dirá la Escritura, revestidos de las armaduras de la fe. Entonces, por eso en el bautismo hay una vestidura blanca que nos habla justamente de esta desnudez, de esta ausencia de la gracia. Por tanto, ¿no? El tema de esta ruptura del hombre con Dios, ¿no? El hombre al alejarse de Dios, al romper esta relación con Dios, el hombre se vuelca hacia sí mismo, ya no hacia Dios, sino hacia sí mismo. La segunda ruptura es con los demás, ¿no? La ruptura que hay entre Adán y Eva, ¿no? Sienten vergüenza, ¿no? El uno del otro, ¿no? Y entra el dominio. Génesis 3:16, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará, ¿no? Este dominio, esta relación trastocada que antes era de amor, de donación, donde Adán no se dona plenamente, este sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y sale de su soledad para poder entrar en comunión, ¿no? Esa ayuda adecuada, ¿no? Que era la mujer para Adán, se rompe y entonces ya no será propiamente una ayuda adecuada, sino una existencia en la rivalidad, en ese dominio, ¿no? En ese dominio donde aparece esa división entre el hombre y la mujer. Por tanto, ¿no? Es interesante cómo esta ruptura con los demás, entre Adán y Eva, se manifiesta de inmediato. Otra ruptura es una ruptura interior, ¿no? Una ruptura interna que en el hombre se crea una división interna que se va a llamar la concupiscencia. La concupiscencia. La concupiscencia, ¿no? Que hablaremos luego, es importante porque permanece incluso después del pecado. Esa división, ¿no? Interna. Y hay una cuarta división, una ruptura del hombre con la creación, ¿no? Dios le dice que maldito el suelo por tu causa, sacarás de él alimento con fatiga, ¿no? Con el sudor de tu frente comerás. Te producirán espinos y abrojos, y comerás la hierba del campo hasta que vuelvas al polvo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. Que nos recuerda siempre el miércoles de ceniza, nuestra condición de polvo
eres polvo y al polvo volverás. Por tanto, ¿no? Esta cuarta ruptura se manifiesta, ¿no? Se manifiesta en ese afán de dominar, ¿no? El mundo, de destruir la creación, ¿no? La creación que es buena y que Dios ha puesto, ¿no? Creced, multiplicad, someted la tierra, ¿no? Hay un mandato de parte de Dios, ¿no? Sin embargo, el hombre, por ese desorden interno, pues que hace, destruye la creación que es obra de Dios. Por tanto, ¿no? El hombre histórico es aquel hombre que es signado por el pecado, El hombre histórico es aquel que ha sido marcado por el signo del mal, del pecado. Y nosotros existimos en esta condición. San Agustín utiliza una expresión massa damnata o massa peccati para poder hablar de la masa dañada o la masa de pecado. Y San Agustín, comentando el Evangelio del buen samaritano, indica que la humanidad entera es como este enfermo que no puede curarse a sí misma. Agustín va a utilizar el adjetivo magnum, grande, ¿no? La humanidad es como un gran enfermo que necesita de un gran médico, un médico omnipotente que es Jesucristo, ¿no? Que es Jesucristo y que viene a curar, ¿no? Y que viene a curar al hombre de sus heridas, ¿no? Lo cura y lo lleva a la posada. La posada es la iglesia, ¿no? Y deja 2 monedas para poder pagar la posada, ¿no? La iglesia, que la iglesia cuida a aquel que ha sido justificado, dice San Agustín, con los 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, entonces, este hombre histórico, ¿no? Es un hombre que vive dividido. El hombre histórico es un hombre que vive marcado por el pecado, mordido por la serpiente. Esta masa damnata, masa dañada, esta masa de pecado, dirían como en lenguaje de San Agustín. Algunos han dicho que por eso era Agustín pesimista y todo lo demás, pero no tiene nada de pesimista San Agustín, porque al hablar de la masa dañada, es decir, del hombre que bajo el signo del pecado, San Agustín no olvida que este hombre ha sido redimido. Es una masa redempta, una masa redimida por Jesucristo. Nuestra existencia histórica se da en este mundo marcado por el pecado, pero redimido por Jesucristo. Es decir, nacemos con el pecado original, que este pecado original se nos va a borrar en el bautismo, ¿no? El pecado original se borra en el bautismo. Pero en el bautismo que nos hace hijos de Dios, en el bautismo que nos inserta en una comunidad que es la iglesia, en el bautismo que nos hace miembros de la iglesia, templos del Espíritu Santo, hijos de Dios, coherederos con Cristo, ¿no? Sin embargo, permanece la concupiscencia, ¿no? Permanece la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? ¿No? Aquí abro un comentario, ¿no? Por favor, comenten en el chat, ¿no? ¿Qué piensan por concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Pongan si la concupiscencia es pecado o no es pecado, ¿no? ¿La concupiscencia es pecado o no es pecado? La concupiscencia hace relación a la sexualidad desordenada o no, ¿sí? Entonces, los efectos o las consecuencias del pecado original, uno es la concupiscencia, otro es la ignorancia,
y la muerte. La muerte. Vayamos por el primero, por el último, perdón, que mencionamos, la muerte. En la muerte ciertamente es condición física por ser finita, ¿no? Por su condición corporal, ¿no? La muerte siendo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, una condición corporal física, ¿no? En el estado actual del hombre histórico es consecuencia y del pecado original. Es castigo, pena por el pecado, ¿no? Por el pecado. La muerte, como consecuencia del pecado, ¿no? Es esta angustia por la muerte, este miedo a la muerte. La carta a los Hebreos tiene un texto: el hombre por el miedo que tiene a la muerte, ¿no? Se hace esclavo del demonio, ¿no? Se hace esclavo del demonio. Por tanto, la muerte, sin embargo, ha sido vencida por Jesucristo en la cruz. De tal modo, San Pablo va a hacer como un hilo conductor, primero vivir con Cristo, vivir con Cristo, vivir unidos a Cristo. Esa es la fe, ¿no? Vivir con Cristo. Morir con Cristo, ¿no? La muerte del cristiano para resucitar con Cristo, ¿no? Para resucitar con Cristo y poder vivir con Cristo en el cielo eternamente. La ignorancia, ¿no? También es consecuencia del pecado, ¿no? Que la ignorancia afecta más a una de las facultades, que es la inteligencia, y la concupiscencia afecta a otra facultad del hombre, que es la voluntad. La inteligencia tiene como objeto propio el conocimiento de la verdad, y la voluntad el bien, ¿no? Amar el bien. Por tanto, dice un teólogo, Agustino Trape, es italiano, afirma que la gracia de Dios, ¿no? Hace falta que venga para poder ayudar tanto a la inteligencia como a la voluntad. De hecho, San Agustín ha hablado y pone como parte de su teología de la gracia, que la gracia de Dios viene como luz iluminador para la inteligencia, que le muestra la verdad, ¿no? Que le abre esta apertura a la verdad, y viene como amor inhabitador para la voluntad, ¿no? Por tanto, la gracia de Dios viene en auxilio tanto de la inteligencia como de la voluntad. Por tanto, dice San Agustín, también la teología católica, que en cuanto a la inteligencia, ¿no? La gracia viene a iluminar, ¿no? El discernimiento es uno de los dones de Dios. Y en cuanto a la voluntad, viene a sanar, ¿no? Esta capacidad de poder amar, este desorden que ha puesto el pecado en la voluntad. Y dice Santo Tomás que el tema de la voluntad ha sido más dañado por el pecado, ¿no? Entonces decía, dentro de la voluntad, dentro del amor, entra la concupiscencia. A los que han comentado, rápidamente leo. Edgar y May dicen que la concupiscencia es tendencia al pecado. Angela Schupingawa, no es aún el pecado, es como una previa al pecado. Angie Mejía, deseo a lo material. Joaquín Vilca, deseo extremo de bienes materiales o deseo sexual, eso el susurro del demonio. Mayito es la convivencia sin el sacramento del matrimonio. Dayan y Gabriel, la concupiscencia son los excesos no gratos hacia Dios, conlleva al pecado. Eric y Patricia, Padre Walter, buenas noches.
nos podría poner ejemplos de la vida real de la concupiscencia. Javier Cuyuri es un deseo desenfrenado y desordenado de bienes y placeres y por lo que es muy exagerado si vendría a ser un pecado. Casey es la inclinación al pecado, son los deseos de la carne. Rodrigo Marta, concupiscencia, deseo es sentir deseos en exceso de cosas no gratos a Dios. Jackie, concupiscencia, tendencia al mal. Gracias a todos por su participación. ¿Qué es la concupiscencia? Vayamos definiendo y vamos aclarando. Primero, la concupiscencia, voy a utilizar un dato del magisterio, que es el Concilio de Trento del Denzinger 1515. El Concilio de Trento define la concupiscencia como aquello que procede del pecado original e inclina al pecado, ¿no? Que procede del pecado e inclina al pecado, que propiamente no es pecado, que en sí mismo no es pecado, aunque San Pablo llame pecado a la concupiscencia, pero no está hablando propiamente de la concupiscencia en cuanto tal. En los bautizados permanece la concupiscencia ad agonem, dice el concilio, para el combate cristiano. Esto es lo sustancial de la definición dogmática del Concilio de Trento sobre la concupiscencia. Detrás está Lutero, que decía que la concupiscencia se identifica con el pecado original, lo cual el concilio lo niega, como toda la teología católica ha negado, ¿no? Pero queda. En teología se va a llamar concupiscencia o fomes peccati. En lenguaje coloquial común, cuando decimos concupiscencia, casi siempre entendemos como un desorden sexual. La concupiscencia, ciertamente, ya lo dice San Agustín, que cuando hablamos de concupiscencia, de algún modo hacemos referencia a esta inclinación desordenada hacia el sexo opuesto, ¿no? Hacia un desorden sexual, ¿no? O lo que llamamos también a la libido. Pero no se reduce a eso. La concupiscencia es una inclinación a todo tipo de mal. Por eso hemos dicho que propiamente la concupiscencia no es pecado, es una inclinación, ¿no? Que San Juan va a hablar de la concupiscencia de los ojos, ¿no? La concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, ¿no? El tema es interesante porque la concupiscencia, al ser una inclinación al mal, de por sí lleva al pecado. Pero la concupiscencia se puede vencer, no se puede vencer y se puede encauzar, ¿no? Es decir, la concupiscencia cuando vence es pecado, ¿no? Como es una inclinación, digámoslo así, un ejemplo sería como una tarjeta de invitación al mal, ¿no? Y uno acepta seguir ese camino o luchar. Ahora bien, la concupiscencia, al ser la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, la soberbia de la vida, al ser interna, es una fuerza negativa que va llevándonos siempre esa tendencia hacia el mal. Siempre la concupiscencia es una tendencia al mal.
Y por tanto, ¿no? El tema de la concupiscencia, ¿no? Es, si no se combate, uno se deja arrastrar, ¿no? El combate se manifiesta, por ejemplo, en la escritura. Un ejemplo clarísimo es San Pablo. San Pablo dice que hago el mal que no quiero, ¿no? El mal que no quiero, y el bien que quiero hacer no lo hago. ¿Por qué? Porque hay un ser de muerte dentro, ¿no? Esto es el capítulo 7 de Romanos. Pero en Gálatas va a decir, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y en Filipenses San Pablo dirá que la muerte para él es una ganancia. La concupiscencia, ¿no? Se une al placer y al deseo, ¿no? Se une al placer, sobre todo el tema del placer del goce desordenado. De ahí que la fuerza que tiene la concupiscencia, ¿no? Este deseo desordenado. Si es en cuanto a los bienes, de poseer. Si es en cuanto a lo sexual, tenemos el ejemplo de Jesucristo en Mateo 5, ¿no? En el Sermón de la Montaña, ¿no? Si uno ve a una mujer deseándola en su corazón, a una mujer casada, dice Jesús, ya cometió adulterio, ¿no? En su corazón. El tema, ¿no? Entonces, todo desorden sexual está detrás, siempre llevado por la concupiscencia. Pero no se reduce la concupiscencia solo a lo sexual. Hay otro tema, otro parecido, una palabra, que es pasión, ¿no? Pasión. La palabra pasión, ¿no? Amar con pasión, estudiar con pasión, trabajar con pasión. En su etimología, en su significado propio, ¿no? Pasión quiere decir padecer, porque pasión viene del verbo pati, en latín pati significa padecer, y pasión, ¿no? Santo Tomás de Aquino tiene un tratado sobre las pasiones, ¿no? Que es un tratado bellísimo en la Suma de Teología. La pasión es una afectación que se sufre desde fuera, que incluso implica una inmutación corporal. Por ejemplo, el odio. El odio es una pasión. Es decir, uno que padece odio, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces queda obnubilado, dice Santo Tomás, los sentidos. La pasión, cuando se levanta y es fuerte, obnubila la inteligencia y la voluntad, ¿no? ¿Qué quiere decir obnubila? Ciega, ¿no? Ciega de tal modo que el hombre no obra guiado por su inteligencia ni por su voluntad, sino por esa pasión que padece, que puede ser el odio. Otra pasión buena es la alegría, el gozo. Son pasiones buenas, también se llaman pasiones, ¿no? Y entonces, por eso San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, dice, cuando uno padece, ¿no? Alguna pasión como el odio, la tristeza, la ira, la desesperación, ¿no? Que no tome decisiones. Y esto también es válido para el matrimonio, para toda nuestra vida cristiana, ¿no? Es decir, cuando estás peleado, cuando estás ahí con odio, con cólera, ¿no? En un arranque de ira,
¿no? Dices, me divorcio de ti, ya no te quiero, y empiezas a insultar a tu mujer o a tu marido o a tus hijos, ¿no? Entonces, no has obrado según la voluntad y la inteligencia. Has obrado guiado por la pasión, ¿no? Muchos casos conocemos como en un arranque de ira, de odio, pues deciden, me divorcio de ti, ¡pum! ¿No? Me voy de la casa, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Pero al día siguiente vuelve el perro arrepentido, ¿no? Entonces vuelve porque se ha dado cuenta que no ha sido la decisión correcta ni adecuada ni la mejor, sino que se ha dejado guiar por sus emociones, por sus pasiones, ¿no? De tal modo que es interesante, ¿no? Esto que dice San Ignacio de Loyola. Pero también puede pasar lo mismo, ¿no? Yo que sé, en un arranque de una alegría extrema, de un gozo extremo, yo que sé, pues uno decide casarse, ¿no? O por alguna cosa, yo que sé, pero sin poder sopesar lo que en realidad te está diciendo, ¿no? Es como Herodes. A Herodes le gustó un montón el baile de la hija de Herodías, ¿no? Está muy contento, satisfecho de todo lo que ha hecho la niña y que dice, te lo doy todo lo que me pides, ¿no? Te doy todo lo que me pides. Y le pidió la cabeza de Juan el Bautista y le dolió, pero igual, ¿no? Entonces, o sea, por uno y por otro, ¿no? Cuando la pasión domina, ¿no? Cuando la pasión domina, ¿no? Entonces, a veces uno puede obrar no según la razón y la voluntad, sino según la pasión. Sobre todo, ¿no? Quizá todos tenemos experiencia, ¿no? Por alguno, te peleas con tu jefe, ¿no? Entonces renuncia el otro, haces tu berrinche, renuncias y llegas y dices a tu mujer, he renunciado, y tu mujer te da 2 palos y te hace entrar en razón, pero ya es tarde, ¿no? Entonces, muchas veces eso se ve ¿no? Que renuncio el otro, ¿no? A veces llevados no por una razón cierta, sino llevados por una pasión. Como catequistas necesitamos distinguir, ¿no? Necesitamos escuchar, necesitamos ver, ¿no? ¿Cuál es la motivación de sus decisiones? Como catequistas, cuando acompañemos un matrimonio, ¿no? También necesitamos poder ver cuando surgen problemas, hacia dónde están yendo, ¿no? Ese matrimonio realmente se deja llevar por el amor de Dios, por el amor que se tienen, o se dejan llevar por lo emocional, ¿no? O se dejan llevar por lo externo. Entonces, habrá que ayudarles a aterrizar, ¿no? Porque se acaba pronto y de ahí, o sea, ¿en qué se sostienen luego? ¿No? Como catequistas, por tanto, a mí me ha ayudado mucho esta imagen, cuando uno es guiado por una pasión, por ejemplo, el odio, la ira, ¿no? Es como cuando uno tiene que manejar y te encuentras en las curvas de Atico con una neblina cerradísima, ¿no? Los que conocen curvas de Atico, pues es súper peligroso, y con neblina cerrada todavía más, ¿no? Y no puedes correr porque no ves hacia adelante, hacia dónde va la carretera, ¿no? Cuando vamos esa ruta, pues cuando uno encuentra con neblina, pues necesitas ser prudente. No puedes arriesgarte como haciendo caminos del Inca en neblina, ¿no? Porque seguramente acabarás mal. Igual también en nuestra vida,
no podemos correr, tomar decisiones definitivas cuando estamos guiados por la pasión, ¿no? O por la tristeza, el odio, la ira o exceso de alegría, que uno toma decisiones sin esta adecuada o sin un adecuado discernimiento, ¿no? Por tanto, ¿no? Esta sabiduría de San Ignacio es importante tenerlo en cuenta, y a los santos padres, ¿no? Sobre todo los padres del desierto, ¿no? En sus famosos apotegmas van a poder hablar, ¿no? De los 8 espíritus, ¿no? Sobre todo esos son los pecados capitales, que los padres incluían la tristeza como un octavo pecado capital. Bien, pues, entonces, la concupiscencia forma parte de nuestra existencia histórica. Es decir, todas nuestras relaciones, toda nuestra vida va a permanecer la concupiscencia. ¿Y cómo? ¿Cómo se lucha? Pues con una intensa vida espiritual, la concupiscencia, el actuar de la concupiscencia va a debilitarse, lo que en otro lenguaje diríamos el hombre viejo y el hombre nuevo, en lenguaje de San Pablo. El hombre viejo que se deja guiar por la concupiscencia, por la búsqueda del placer, por el egoísmo, y el hombre nuevo que busca agradar a Dios. San Agustín utiliza otro lenguaje que es la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Los habitantes de la ciudad de Dios buscan la gloria de Dios, y los habitantes de la ciudad terrena buscan la gloria para sí mismos. Cada uno es llevado por su amor, el amor a Dios o el amor al mundo, el amor a la carne. Por tanto, ¿no? Es importante poder ver, dice San Agustín, qué amor hay en nuestro corazón, ¿no? No se nos prohíbe que amemos, dice Agustín, ¿no? Saliendo a una objeción que después Nietzsche también va a decir, que el cristianismo ha amargado el amor, ¿no? Y Deus Caritas es, de Papa Benedicto, también es una respuesta a este tema. Dice San Agustín, no se nos prohíbe amar. A los cristianos lo que se nos enseña a elegir el objeto de nuestro amor. Si amas a Dios o amas al mundo, ¿no? O a Dios o al mundo. Esta es la vía del amor, ¿no? El amor es mi peso. San Agustín tiene muchas expresiones sobre este punto, ¿no? Sobre este punto. De tal modo que la concupiscencia, ¿no? Marca nuestras relaciones personales, marca la concupiscencia. Las relaciones dentro del matrimonio, ¿no? De esposo-esposa, ¿no? Cuando digo relación, no estoy hablando de relación sexual, sino la relación cotidiana, ¿no? En la familia también está marcada por la concupiscencia, que una vez esta concupiscencia se manifestará como egoísmo, como pereza, como amor propio, de distintos modos. Bien, entonces esto es importante, porque cuando anunciamos el Evangelio, ¿no? A los novios como catequistas necesitamos tener en cuenta, aún más si son novios que no viven la fe, entonces no saben cómo luchar contra la concupiscencia, ni siquiera conocen a esta doña concupiscencia, pero que en su vida les está haciendo mucho daño, ¿no? La lucha contra la concupiscencia es por medio de las armas del cristiano, la oración, los sacramentos, la gracia de Dios, ayuno, limosna, ¿no? Caridad, pues todas las obras del cristiano, ¿no? Todo eso implica esta lucha contra la
concupiscencia. ¿Sí? Aquí termino el tema del Génesis. Vamos a pasar un poco más adelante al tema de los profetas, ¿no? Comenzaremos con el profeta Ezequiel, ¿no? Ustedes me dirán, pero en Ezequiel, ¿dónde habla de matrimonio? ¿No? Los profetas en Israel, ¿no? Son como una institución, tienen una tarea propia, ¿no? Que el profeta es elegido por Dios, ¿no? Es un don de Dios para el pueblo, es decir, Dios elige un profeta de entre el medio del pueblo y lo pone al frente, ¿no? El profeta es un intermediario entre Dios y el hombre, pero también el profeta hace presente la voluntad de Dios para el pueblo. Y cuando también presenta las súplicas de Dios al pueblo, del pueblo a Dios, ¿no? Es este puente entre Dios y el pueblo. Moisés es el profeta y Elías, ¿no? Elías es el profeta por excelencia, ¿no? Que va a hacer esta mediación. El profeta denuncia los pecados como Elías de Jezabel, pero también consuela, sostiene al pueblo de Israel y llama a la conversión, ¿no? Llama a la conversión. Hay profetas como Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, que han puesto en el centro de su predicación, de su mensaje, el tema de la alianza, ¿no? La alianza como centro de toda su predicación, la alianza que Dios ha hecho con Israel en el monte Sinai. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios, ¿no? Esa relación, pero estos profetas lo van a hacer en clave conyugal, es decir, en clave esponsal. Este modo de relacionarse de Dios con Israel en clave esponsal es un progreso de la propia revelación y de hecho el Mesías será anunciado como el esposo, como el novio, ¿no? Del cual San Juan Bautista se alegra, él es el amigo del novio, ¿no? Entonces, este modo de hablar de los profetas, de la alianza, este modo de hablar de Dios como el esposo, Israel como la esposa, ¿no? En esta categoría conyugal esponsal, ¿no? Tiene una riqueza, ¿no? Y también una distinción. Los profetas van a hablar de Dios como padre, padre, hija, Israel la hija. Pero hablar de esposo, esposa, otras religiones también han hablado de Dios como padre. Por ejemplo, en Grecia, Zeus es el padre de todos los dioses, ¿no? Pero hablar de Dios en categoría esponsal, conyugal, es propio de la Biblia, del pueblo de Israel. No hay en otros pueblos que se utilice esta categoría esponsal, este simbolismo para hablar de Dios y el pueblo, ¿no? En este sentido íntimo, ¿no? De modo nupcial, ¿no? En cuanto al modo de relacionarse de Dios con su pueblo. Por tanto, vamos a tocar por ahora los capítulos 16 al 19 del libro de Ezequiel. En esta parte, Ezequiel, tienen su Biblia, por favor, ¿no? El profeta Ezequiel, ¿no? Capítulos 16 al 19,
donde va a hablar, ¿no? Y va a condenar los delitos de Israel y de Judá, ¿no? Donde se habla de una condena, ¿no? Por estos pecados, por unos pecados acumulados. Y entonces el profeta va a realizar un juicio, ¿no? Un juicio donde Dios condenará al culpable, que es Israel. Pero comienza, ¿no? Hablando el capítulo 16 con la imagen, con una historia de la esposa infiel y malvada, que es el capítulo 16. El capítulo 17 va a hablar de las alegorías de las águilas. El capítulo 18, la figura del Padre y del Hijo. Y el capítulo 19, una alegoría de la leona y sus cachorros, ¿no? De tal modo que, por ejemplo, Xavier Picasa, en la página 186 de este libro, que les había dicho, afirma que la confesión monoteísta, es decir, toda este modo de hablar de Dios como esposo, ¿no? De Israel, Israel la esposa infiel, ¿no? Dios es este marido fiel, ¿no? Se expresa y se expande como experiencia monogámica. No son muchos dioses ni muchas esposas, sino hay un solo esposo, una sola esposa. Solo el matrimonio duradero de un hombre y una mujer que son fieles a lo largo de la vida, amándose para siempre, sin divorcio, ¿no? Es interesante ante Moisés, que había permitido el divorcio, ¿no? Los profetas hablan de un matrimonio estable y de hecho en contra del divorcio. Puede ser signo y presencia del amor de Dios. Ezequiel ha interpretado la historia de Israel, de Judá, ¿no? De Israel, de Judá, a partir del signo familiar de un matrimonio que permanece y se mantiene unido, a pesar de las infidelidades y adulterios de la esposa, de manera que no desemboca en el divorcio. En el juicio, ¿no? Está el tema de la condena de las adúlteras, ¿no? Esta esposa ha sido infiel, ha sido adúltera, ¿no? Y sabemos, ¿no? En Jesucristo, ¿no? Le llevan los fariseos a una adúltera, ¿no? Que lo han encontrado infraganti, ¿no? Y que le preguntan, Señor, ¿qué hacemos? No, la ley de Moisés nos manda a matar. ¿Qué dices? No, Jesús escribía. Algunos santos padres dicen que Jesús escribía. ¿Qué escribía? No dice nada la Biblia. Algunos santos padres dicen escribía los pecados de los acusadores. Otros dicen que escribía el Shema, ¿no? Más allá de qué es lo que escribía, Jesús dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Por tanto, ¿no? De manera que no desemboca en el divorcio, ni en la muerte de la esposa infiel, que es el castigo de las adúlteras, sino en el perdón y en la nueva alianza, en la nueva creación de Dios. Es interesante, todo esto aparece en Ezequiel, en estos capítulos 16 al 19. Visto así, el matrimonio ha de entenderse como una historia de amor único y permanente, ¿no? Amor único, unidad, indisolubilidad entre dos personas que siguen dialogando y se quieren a pesar de los problemas que su relación suscita, ¿no? Con todo esto,
¿no? Lo que busca el autor sagrado Ezequiel, el profeta, es el amor fiel, la alianza fiel que Dios mantiene, aunque la esposa es infiel. Y aún más, en el perdón de parte de Dios a Israel, aparece una nueva alianza, un sello, ¿no? Un sello nuevo, ¿no? Que el Cantar de los Cantares hablará de este sello. En esta línea, el libro de Ezequiel contiene una lección familiar muy honda, la experiencia de un intenso amor de matrimonio entendido como espacio y camino de fidelidad personal en perspectiva de Dios, ¿no? En una fidelidad personal. Es interesante, hermanos, como el profeta no habla de un amor fantasioso, un amor donde no hay problemas, sino de un amor concreto de parte de Dios, que Dios es fiel, pero que la historia de Israel manifiesta su propia infidelidad. El Papa Juan Pablo II, en Amoris Laetitia, en el número 8, hablando del matrimonio en la familia, dice: la Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de crisis familiares. Desde la primera página donde entra Adán y Eva, con su peso de violencia, pero también con la fuerza de la vida que continúa, hasta la última página donde aparecen las bodas de la esposa y del cordero, ¿no? Entonces, ¿ve cómo esta historia de la familia, del amor, en la Biblia aparece no un amor romántico, ¿no? Sino un amor real, un amor que perdona, un amor que restablece la alianza, un amor que vuelve a recomenzar, un amor en el cual Dios se fía de su pueblo Israel, ¿no? Porque lo ha elegido. Y la elección de Dios es para siempre. La elección de Dios es para siempre. Dios no se retracta de esta elección. Creo que la historia de este profeta, ¿no? De Ezequiel 16, es una historia actual, es una historia que habla de una familia concreta, ¿no? Que puede ser tu familia. El profeta Oseas fue el primero que ha utilizado esta metáfora de la esposa infiel para poder acusar a Israel. De hecho, Oseas lo pasó mal, ¿no? Un profeta célibe, Dios le dice: ve y cásate con una prostituta. Pero Señor, le dice el pobre, ¿no? Y se casa con una prostituta. Dice: ahora engendra hijos y engendra hijos. Pone nombres simbólicos, ¿no? Mi pueblo y todo lo demás, ¿no? Para poder decir que Israel es esta esposa infiel, ¿no? Que ha abandonado, ¿no? Al final, ¿no? Gomer, que es su esposa, se volverá a su antigua profesión y lo abandonará con los hijos, ¿no? Él utiliza esta imagen, ¿no? Por eso también hay palabras bellas: la llevaré al desierto y la hablaré al corazón. Jeremías también retoma esta imagen del matrimonio para poder hablar, expresar esta alianza divina, ¿no? Pero esta infidelidad también de Israel. Ezequiel del mismo modo. La esposa es Jerusalén, ¿sí? En Ezequiel 16. Ahora nos centramos en Ezequiel 16. La esposa es Jerusalén, ¿no? Que va a describir con rasgos negativos ya desde el nacimiento. Ezequiel 16, del 1 al 5, del libro de Ezequiel.
La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Dirás, así dice el Señor Yahvé a Jerusalén. ¿Ve? Ahora le dice a Jerusalén, es él a quien se dirige, ¿no? Por tu origen y tu nacimiento, eres del país de Canaán. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Cuando naciste, el día que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, no se te frotó con sal, ni se te envolvió en pañales. Ha sido abandonada, ¿no? Ningún ojo se apiadó de ti para brindarte alguno de estos menesteres por compasión a ti. Quedaste expuesta en pleno campo, porque dabas repugnancia el día en que viniste al mundo. Creo que el texto es bastante claro, fuerte, de cómo está hablando de esta esposa infiel, ¿no? De esta esposa infiel. Después continuará, ¿no? El texto, ¿no? Y cómo va a rehabilitarla, digámoslo así, a Jerusalén como ha nacido en el pecado, Canaán, hitita, países paganos, para poder indicar que ha nacido en pecado, ¿no? Además repugnante, como dice el texto. Los versículos 6 al 14, ¿no? Van a cambiar el sentido. Yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre. Un recién nacido, una recién nacida, ahogándose en su sangre, con su cordón umbilical y todo lo demás, si quieres puedes imaginarte, una niña recién nacida, y te dije, cuando estabas en tu sangre, vive, ¿no? Qué bellas palabras, ¿no? ¿Qué le dice Dios? Vive, ¿no? Vive. Y te hice crecer como la hierba de los campos. Tú creciste, te desarrollaste y llegaste a la edad núbil. Se formaron tus senos, tu cabellera creció, pero estabas completamente desnuda. Entonces pasé yo junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez, ¿no? Si recuerdan, hablamos de la desnudez originaria, ¿no? Este desposorio, el lanzar el manto. Elías pasa delante de Eliseo, ¿se acuerdan? Y Elías le lanza el manto, ¿no? Eliseo estaba arando, ¿no? Esa es la llamada a ser discípulo. Eliseo, ¿qué hace? Sacrifica todo y después le sigue, ¿no? Él le pasa el llanto, lo elige, lo llama, ¿no? Hay un amor de elección de parte de Dios, ¿no? Y continúa el texto, ¿no? Bellísimo, te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar a tu cuello, ¿no? Brillabas así de oro y plata, vestida de lino y todo lo demás. Tu nombre se difundió entre las naciones. Ustedes van leyendo el texto, capítulo 16 de Ezequiel. Ha sido puesta como una de las princesas, ¿no? Con toda la belleza, el esplendor. Sin embargo, de los versículos 15 al 34, va a describir el profeta que Jerusalén es infiel y cometió los adulterios más groseros con los imperios vecinos, ¿no? Va mezclando esta relación, ¿no? Y va a llenarse de tantas metáforas.
Versículo 15. Pero tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte, prodigaste tu lascivia a todo transeúnte entregándote a él, ¿no? Y toda la descripción, ¿no? Es fuerte, pero indica la suerte que ha corrido, ¿no? La suerte que ha hecho, ¿no? Con su elección libre, ¿no? Esta esposa infiel. Tantos detalles en los que se va mezclando realidad y metáfora, ¿no? De esta infidelidad. Pero toda esta descripción, ¿no? Va a llegar al versículo 38, que va a haber un veredicto implacable, un veredicto final, ¿no? Ha iniciado el juicio desde cómo ha iniciado, cómo se ha alejado, se ha prostituido, y en el versículo 38 dice: voy a aplicarte el castigo de las mujeres adúlteras y de las que derraman sangre. Te entregaré al furor y a los celos. Te entregaré en sus manos. Ellos arrasarán tu prostíbulo y demolerán tus alturas. Te despojarán de tus vestidos, te arrancarán tus joyas y te dejarán completamente desnuda. Génesis 3, estamos desnudos y por eso nos hemos escondido, ¿no? Es decir, la niña estaba desnuda, la viste, la pone de joyas, pero por su pecado, por su adulterio, será despojada y recibirá el castigo de las adúlteras, ¿no? Es esta esposa infiel, ¿no? Pero el final, ¿no? Hasta ahí estamos esperando, ya ha dado una sentencia del castigo de las adúlteras. ¿En qué consiste? Este castigo es la muerte. Es la muerte. Digamos, aquí ya está, este matrimonio ya no da más, porque ha sido terrible, ¿no? ¿Qué es lo que queda? El divorcio, ¿no? Parece que ya viene el divorcio, dice, Dios le dirá que ya no, pero en los versículos 42, ¿no? Cambia el rumbo. Desahogaré mi furor en ti, luego mis celos se retirarán de ti. Me apaciguaré y no me airaré más. Porque no te has acordado de los días de tu juventud, y con todas estas cosas me has provocado. He aquí que también yo, por mi parte, haré recaer tu conducta sobre tu cabeza, oráculo del Señor Yahvé. Pues no has cometido infamia con todas tus abominaciones, ¿no? Pero aparece más adelante una nueva etapa, ¿no? En el versículo 53, estoy saltando bastante, yo las restableceré. Restableceré a Sodoma y a sus hijas. Restableceré a Samaria y a sus hijas. Y después te restableceré a ti en medio de ellas, ¿no? De ellas. Aquí Ezequiel, ¿no? Parece dirigirse al pueblo que está deportado en Babilonia, que va a restablecer. Pero también está hablando de restablecer, ¿no? La alianza, esta alianza con Dios, ¿no? Por tanto, ¿no? Como en este texto que hemos visto rápidamente, ¿no? Aparece esta relación conyugal, ¿no? Entre Dios y el pueblo de Israel, entre Dios y Jerusalén.
Israel es la esposa, ¿no? Y Dios el esposo fiel, ¿no? Que perdona y hace una nueva alianza, ¿no? Una vez que haya purificado. Sin embargo, esta nueva alianza no se relaciona en la purificación, ¿no? Es decir, este perdón implica una conversión, ¿no? Implica una conversión. Muchas veces siempre se pregunta, ¿no? Pedro preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces. La respuesta conocemos. Hasta 70 veces, 7, ¿no? Pero hay una cosa, ¿no? Es que siempre me pide perdón, sea esposo, esposa, hijos, papás, en cualquier relación, no siempre me pide perdón, pero lo vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿dónde está fallando? ¿No? Si el perdón y después vuelve a hacer lo mismo al día siguiente, ¿no? O si no, una semana está todo cambiado y la pregunta siempre es, ¿cuánto le va a durar, no? El tema del perdón va unido a la conversión, ¿no? Tomemos el ejemplo del sacramento de la penitencia. En el sacramento de la penitencia hay perdón, pero para que ese perdón sea eficaz de parte del penitente hace falta la conversión. Si no hay conversión, hay perdón, pero no hay un cambio de vida, ¿no? El corazón, digámoslo así, del sacramento de la penitencia no es decir los pecados así con una lista, no, sino es la conversión, ¿no? La conversión, que es parte del Concilio de Trento, ha definido estos 5 pasos para una buena confesión: examen de conciencia, dolor de pecados, propósito de enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Eso es bueno, pero hay 2 temas: dolor de pecados y propósito de enmienda. Detrás está la conversión, ¿no? Detrás es la conversión, ¿no? Por tanto, en el versículo 60, ¿no? El profeta anuncia una alianza eterna que va a realizar, ¿no? Con Israel una vez que Israel se ha purificado, ¿no? Pero yo me acordaré de mi alianza contigo en los días de tu juventud y estableceré en tu favor una alianza eterna. Y tú te acordarás de tu conducta. ¿Ve? Es decir, no es que el perdón implica olvido, sí también, pero implica una sanación interna, y esta sanación comienza con la conversión, ¿no? El tema en torno al matrimonio es la infidelidad, ¿no? Es decir, es una cosa gravísima, pero yo tuve un caso, ¿no? Eran muy jóvenes, ¿no? De 18, 19 años, la chica estaba embarazada y la tía vino corriendo, la mamá buscando iglesia, querían que se casen a toda costa, ¿no? Todo hablaba la mamá y la chica también, bien instruida. Y primero el vicario atendió, le dijo que no, después yo atendí, le dije que no, porque no, además que no cumplían requisitos, no tenían los requisitos y querían casarse en 2 semanas, y el matrimonio no es así, ¿no? Y después volvieron a insistir, así que hablé con los 2 novios
y cuando dialogaba, la mujer respondía a todo. Así que ya estaba un poco incómodo yo. Cuando yo preguntaba al chico, la mujer respondía, así que le mandé callar, ¿no?, a la mujer, que no hablase, y que al final, después de todo, no había modo de convencer, porque el chico ya a estas alturas, ¿no?, le pregunté si él quería casarse, ¿no? Me dijo que no quería casarse él, así que ya tenía todos los argumentos para decir que no, esa boda no va, si el chico no quería casarse, pero la chica y la mamá de la chica y la tía de la chica, todo el mundo querían casarse, menos el chico, ¿no? Entonces, al final, a la chica no había modo de hacerle entender, ¿no? Y entonces, lo único que le pregunté es que si de verdad la amaba al chico, ¿no? Y le dije, y me dijo que sí, que el otro, todo el discurso de una mujer supuestamente enamorada. Y al final le dije que si está dispuesto a perdonar la infidelidad del chico, ¿no? Y fue ahí el punto de quiebre, ¿no? Porque la chica le mira al chico y todo lo demás, y supongo habrían tenido sus problemas, ¿no? Fue ahí donde la chica se bajó, porque a veces uno no está dispuesto a perdonar, no está dispuesto a amar todo, pero a perdonar muy difícil, es que es muy difícil, porque perdonar es un morir y nadie quiere morir, ¿no? Entonces, es muy fácil juzgar el pecado del otro, ¿no? En el Ezequiel 16, en ninguna parte aparece un juicio, en sentido de juicio, de rechazo de parte de Dios, aparece el amor. No oculta el pecado, pero aparece un amor, ¿no? Entonces, el tema del perdón, en todo sentido, implica conversión, ¿no? Implica conversión. Es decir, conversión es un cambio de vida, un cambio de vida, no solamente un cambio del modo de pensar, ¿no? A veces, ¿no? El tema es que uno piensa de que conversión pasa en un discurso bonito. Los discursos son importantes, pero la conversión pasa por la vida, un cambio de vida. No, si hay un pecado de por medio, entonces la conversión pasa por quitar ese pecado de en medio, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Después hablaremos del cantar de los cantares de Oseas, si Dios quiere. Una pregunta, ¿no? ¿Saben cuál es el libro de los enamorados de la Biblia? ¿Saben cuál es? El Cantar de los Cantares, que es el libro de los enamorados. ¿Y saben cuál es el libro de los casados de la Biblia? ¿Alguien sabe, no? Hay un libro de los casados en la Biblia. ¿Saben cómo se llama? Lamentaciones. Muy bien, hermanos, vamos a terminar esta noche con una oración. Entonces, ¿alguna pregunta?